¿Alguna vez te has preguntado si estar solo puede ser más saludable que amar a alguien? ¿Y si el verdadero veneno no está en la soledad, sino en el afecto que exige que desaparezcas para ser aceptado? ¿Y si los hombres nunca fueron tan libres como ahora, precisamente porque dejaron de intentar ser comprendidos? No hay nada más solitario que estar rodeado de personas que esperan que seas alguien que no eres. Carl Jung. Vivimos en una era donde hombres y mujeres caminan lado a lado, pero ya no se miran a los ojos. Ella se pregunta, ¿dónde están los buenos hombres? Él responde con silencio, con un joystick en las manos, un bistec en la sartén y una paz que nadie imaginó que pudiera encontrar estando solo. Este video no es una crítica, es un espejo, y quizá duela, pero el dolor, a veces, es el único camino para despertar de un sueño que se volvió pesadilla. Hoy vamos a explorar una herida que late en el corazón de muchas relaciones modernas, la renuncia silenciosa de los hombres, el intercambio de presencia por distancia, del toque por paz y de la compañía por libertad. Si crees que esto trata de hombres que odian a las mujeres, ya estás escuchando con los oídos equivocados. Lo que vamos a hacer aquí es algo más profundo, descifrar la psique de quien un día creyó en el amor y sobrevivió a la desesperación de amar mal. Respira profundo, cierra los ojos y escucha como si fuera de madrugada, como si fueras tú. Ella creyó que él volvería, quizá por la cama fría, por el silencio en la cocina o por la ausencia de un buenos días. Ella juró que sin ella él se derrumbaría, pero lo que nadie contó es que muchos hombres se derrumbaron fue con ella, y ahora solos, por fin respiran. La sociedad les enseñó a las mujeres que los hombres son dependientes, que sin cariño enloquecen, que sin sexo se enferman, que sin afecto se autodestruyen, pero olvidaron decir que lo que destruye al hombre no es la falta de amor, es el amor equivocado, es el amor que viene con reclamos, comparaciones, críticas disfrazadas de cuidado, el amor que mira a los ojos y dice, te amo, pero solo si cambias. Y ese pero ha sido la lápida de muchos afectos. En los últimos años algo empezó a cambiar, lentamente, en silencio. Los hombres empezaron a desaparecer, no hacia el desierto, sino hacia adentro. Se retiraron de las relaciones, de los encuentros, de las aplicaciones, prefirieron perder el toque del cuerpo para reencontrar el toque del alma, y por primera vez en mucho tiempo la soledad no se sintió como castigo, se sintió como alivio. La pregunta que resuena, dolorosa y confusa, es ¿por qué? ¿Por qué un hombre, que creció escuchando que necesitaba una pareja para ser completo, ahora encuentra más plenitud en el silencio que en un abrazo? La respuesta no está en las mujeres, tampoco en los hombres. Está en el cansancio acumulado, está en las guerras domésticas libradas en silencio, está en la sensación de que vivir al lado de alguien es como habitar un campo minado emocional, donde cualquier gesto puede detonar una crítica, un reclamo, una crisis. La camisa fuera de lugar, el tono de voz, la comida olvidada, la mirada perdida por 2 segundos. Todo se vuelve arma, y el hogar, que debería ser refugio, se convierte en trinchera. Carl Jung decía, la soledad no viene por no tener personas cerca, sino por no poder comunicar aquello que te parece importante. Y quizá esa sea la soledad más brutal que un hombre vive, la de no poder ser quien es, ni siquiera en su propia casa. Muchos hombres no odian las relaciones, odian en lo que se convirtieron dentro de ellas, hologramas de sí mismos, vigilantes de su propio comportamiento, guardianes del humor ajeno, psicólogos improvisados eternamente caminando sobre huevos, intentando descifrar en qué fallaron, incluso cuando no hubo ningún fallo. Y entonces un día, él despierta, no con gritos, sino con silencio. Un silencio profundo, calmado, anestésico. Despierta solo, y en vez de sentir la falta de ella, siente la presencia de sí mismo. Al principio es extraño, la ausencia de drama asusta, el teléfono no suena, nadie se queja de lo que él viste, nadie dice que su risa es demasiado fuerte, o que su olor molesta, nadie espera que salve el día, nadie exige que cure heridas que no causó, y ese vacío que parecía monstruoso se transforma en espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para reconstruirse, pedazo por pedazo, sin que nadie diga que está mal.
La soledad entonces cambia de nombre, deja de ser castigo y se vuelve libertad silenciosa. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Es que ese hombre no llegó ahí por elección. Él resistió, él intentó, él se entregó, por años, por décadas, aguantó más de lo que debía, por amor, por miedo, por esperanza, pero el amor sin descanso se vuelve tortura, y la esperanza sin respuesta se vuelve prisión, así que él se detuvo, no por falta de sentimientos, sino por exceso de heridas, y en esa pausa reencontró el mundo, los amigos que ella alejó, los hobbies de los que ella se burlaba, el silencio que ella odiaba. Él volvió a gustar de sí mismo, como quien se reconecta con un viejo amigo perdido en la infancia. Empezó a cocinar no para agradar, sino por placer. Encendió el videojuego no para huir, sino para vivir pequeñas victorias. Durmió sin una almohada al lado y despertó con menos ansiedad. Descubrió que la paz tiene un sonido y que llevaba años sordo. No se convirtió en un ermitaño amargado, solo eligió la compañía que lo respetaba, la suya, y en esa elección encontró algo raro, autonomía emocional. Tal vez no lo entiendas, tal vez creas que es egoísmo, tal vez pienses que es miedo, pero debes saber, cuando un hombre elige estar solo, después de una vida intentando pertenecer, eso no es rendición, es renacimiento. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La mayoría de los hombres no se dan cuenta cuando empiezan a desaparecer. No hay un aviso, no hay un letrero en la puerta del alma diciendo: «Atención, te estás perdiendo de ti mismo». La desaparición es sutil, casi cariñosa. Empieza con una sonrisa forzada, una ropa que él no escogería, un «todo bien» dicho cuando en realidad nada estaba bien. Es eso. El amor malentendido no explota, desgasta. No es un huracán que arranca techos. Es el viento tibio y constante que, con el tiempo, erosiona las piedras. Un día despiertas y el hombre que está ahí aún sonríe, aún paga las cuentas, aún hace planes, pero ya no está ahí. El cuerpo quedó. La esencia no. Es en ese punto cuando muchos confunden lealtad con prisión. El hombre ama tanto, intenta tanto, persiste tanto, que empieza a cancelar partes de sí mismo para mantener lo que llaman relación saludable. Pero no hay salud en un vínculo donde solo un lado sangra en silencio. ¿Cuántos hombres conoces que abandonaron amigos porque a ella no le caían bien? Que dejaron de tocar guitarra, jugar fútbol, andar en moto, escribir poesía, porque no era productivo, no servía de nada, era cosa de adolescente. ¿Cuántos se tragaron el llanto, la frustración, el insomnio, porque un hombre de verdad no se queja? ¿Cuántos aceptaron ser moldeados en versiones decorativas de sí mismos para evitar discusiones inútiles y tormentas emocionales? No, eso no es amor, eso es autocancelación afectiva. El filósofo danés Kierkegaard escribió: «La forma más grande de desesperación es elegir ser otro, ser alguien que no eres, para agradar al mundo». Pero muchos hombres hacen exactamente eso. No para agradar al mundo, sino para evitar el colapso emocional de quien está a su lado. Ellos no tienen rabia al principio, tienen esperanza. Creen que, si se ajustan un poco más, quizá ella sonría de nuevo. Si son más pacientes, quizá el sexo regrese. Si son más presentes, quizá las críticas se detengan. Y se van ajustando, poco a poco, como una estatua esculpida a martillazos, solo que sin escultor, sin forma final, solo fragmentos cayendo, se vuelven invisibles para sí mismos. Y lo más trágico, siguen presentes para todos los demás. En el trabajo son líderes, con los hijos son héroes, en la familia son referencia, pero en el espejo solo hay una silueta desvanecida, un esbozo del hombre que un día soñó.
Y cuando se quejan, cuando se atreven a decir que algo está mal, llegan las frases que matan lentamente. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Todas las relaciones tienen eso. Solo piensas en ti. La duda se instala. Tal vez ella tenga razón. Tal vez él sea realmente ingrato. Tal vez el amor sea eso, soportar. Pero hay una diferencia enorme entre amar y soportar lo insoportable en nombre del amor. El hombre se va haciendo pequeño, acepta menos, pide menos, siente menos, vive menos. Y paradójicamente ama más. Sí, porque para él amar es entregarse, aunque cueste caro, aunque el precio sea su propia identidad. El problema es que tarde o temprano la factura llega. Un día se sienta en el sillón después de un largo día y no siente nada, ni alegría ni enojo, solo agotamiento. Un agotamiento que no se cura con sueño, que no mejora con elogios, que no desaparece con un fin de semana fuera. Ese es el agotamiento del alma, la señal clara de que fue despedido de sí mismo. Y no es que ya no ame, aún ama, pero se dio cuenta de que se perdió intentando ser digno de ese amor. Es cuando surgen los pensamientos más aterradores y también los más liberadores. ¿Y si jamás me vuelvo a encontrar? ¿Y si me alejo de ella y me encuentro a mí? ¿Y si estoy solo pero entero en vez de acompañado y en pedazos? Es el inicio de la ruptura, no esa ruptura de portazo y maleta arrastrada, sino la ruptura interna, donde él deja de luchar. No por rendirse, sino por sanidad. En ese momento no hay gritos, hay silencio, no hay acusaciones. Hay un cuerpo en reposo por primera vez en años. El hombre se recuesta, respira profundo y se permite no agradar a nadie. El desgaste invisible se vuelve liberación, el amor dolido se vuelve luto, y el luto con el tiempo se vuelve reinicio. Él vuelve a tocar guitarra, vuelve a salir con los amigos, vuelve a reírse de chistes tontos, vuelve a equivocarse sin ser castigado por eso. Vuelve a existir sin la sensación de estar siendo evaluado todo el tiempo, no porque se convirtió en un egoísta frío, sino porque entendió que un amor que exige autonegación no es amor, es un contrato de servidumbre emocional. Y quizá lo más hermoso de todo sea esto. Cuando un hombre aprende a amarse lo suficiente como para no apagarse por nadie, no rechaza el amor, lo redefine. Durante mucho tiempo les dijeron a los hombres que la felicidad llegaría cuando encontraran a la persona correcta. El paraíso prometido tenía forma de matrimonio, hijos, casa con terraza y domingos en familia. Pero lo que nadie advirtió es que muchos de esos hombres acabarían acostados al lado de alguien y aún así sintiéndose absolutamente solos. Tal vez el dilema más cruel de la masculinidad moderna no sea elegir entre estar con alguien o no, sino entre tener paz o tener pareja. Y no estamos hablando de paz como ausencia de problemas, hablamos de esa paz existencial, esa que sientes cuando llegas a casa, cierras la puerta y no necesitas justificar tu existencia. Los hombres no huyen del amor. Huyen del campo minado en que muchas relaciones se han convertido, de la crítica constante, del chantaje emocional, de la sensación permanente de deuda afectiva, como si nunca fueran suficientes. Uno de ellos me dijo una vez con la mirada perdida: prefiero el sonido del silencio al sonido de la voz de alguien tratando de corregirme todo el tiempo. No estaba enojado, estaba exhausto de intentar adivinar lo que ella quería, de intentar ser amable sin parecer sumiso. Fuerte pero no insensible, presente pero no sofocante, exitoso pero con tiempo libre, viril pero vulnerable. Ese desequilibrio no existe, o si existe, cuesta más de lo que vale. El filósofo francés Albert Camus escribió: la paz no es un regalo de los dioses, es una conquista de los hombres, y muchos están por primera vez conquistando esa paz, a costa de renunciar a la pareja. Eso no significa que no quieran relacionarse, significa que ya no aceptan relaciones que consumen más de lo que ofrecen, que drenan su energía emocional en nombre de un ideal romántico roto, relaciones donde el hombre necesita pedir permiso para existir tal como es, con sus silencios, sus hobbies, sus vulnerabilidades. Y quizá lo más perturbador de todo sea lo siguiente: la paz que el hombre descubre solo es más placentera que la pareja que vivía acompañado, porque solo vuelve a tener control sobre su propia vida. Vuelve a sonreír sin miedo a ser juzgado, vuelve a equivocarse sin ser castigado, vuelve a ser él mismo, sin tener que recalibrarse todo el tiempo para agradar a alguien. Y ahí nace el dilema, porque el hombre todavía quiere amar, todavía quiere afecto, contacto, compañía,
pero ya no quiere perderse a sí mismo en el proceso, y se da cuenta de que la mayoría de las relaciones exigen exactamente eso, la renuncia de la paz para mantener el vínculo. No es casualidad que tantos estén eligiendo lo contrario. En vez de aceptar una relación que asfixia, eligen el silencio que libera. Cambian el buenas noches, dicho con frialdad, por una madrugada en paz con sus propios pensamientos. Cambian las peleas por pequeñas alegrías, jugar videojuegos sin culpa, cocinar lo que les gusta, volver a ver películas antiguas, leer un libro que nadie critica por no ser útil. La paz se volvió un activo emocional valioso, y muchos hombres ya no están dispuestos a cambiarla por un afecto que cobra demasiado. Tal vez pienses, pero las relaciones siempre exigen concesiones. Sí, pero lo que ha ocurrido es un desequilibrio brutal, donde el hombre concede todo y recibe migajas, donde su individualidad se diluye, se critica, se remodela sin descanso, donde cada elección es vigilada y cada falla magnificada. No es coincidencia que la nueva generación de hombres se esté preguntando, ¿realmente vale la pena? Y la respuesta está llegando en forma de evasión, no agresiva, no escandalosa, sino silenciosa. Los hombres no están debatiendo, discutiendo ni rogando por cambios, simplemente están desapareciendo de las relaciones. Ellos no quieren guerra, quieren paz, y cuando descubren que es más fácil tenerla estando solos, entienden que quizá el verdadero valor hoy no es luchar por amor, sino luchar por sí mismos. Siempre dijeron que el hombre necesita a la mujer para sentirse completo. Dijeron que puede jugar a ser libre, pero que en el fondo regresa porque extraña, regresa porque no sabe lidiar con la soledad, regresa porque no aguanta el silencio de la casa. Pero, ¿y si él ya no regresa? ¿Y si en lugar de ser un lobo herido, es un pájaro que finalmente descubrió que la jaula tenía el fondo abierto? Existe un mito profundamente arraigado de que los hombres son emocionalmente necesitados, de que necesitan el afecto femenino como el aire, como si fueran niños eternamente hambrientos de validación materna. Pero eso es una media verdad. Y las medias verdades son las peores mentiras. La verdad, los hombres aman profundamente, pero cuando se curan de un amor que los lastimó, no regresan, no por orgullo, sino por autopreservación. Fueron entrenados para soportar, para seguir incluso cuando no son vistos, para proveer aun cuando no son cuidados, para cargar el mundo en los hombros mientras escuchan que no hacen más que su obligación. A los hombres les enseñaron a resistir al desprecio, pero nunca les enseñaron a reaccionar ante él. Por eso, la ruptura masculina es diferente, no es un grito, es un alejamiento lento, un retroceso silencioso, primero emocional, luego físico. Él empieza a hablar menos, a evitar conflictos, a preferir el trabajo a la casa, hasta que un día se va y no vuelve, y el mundo queda en shock. Ella dice que no vio las señales, pero las señales estaban ahí, en las conversaciones interrumpidas, en las noches en que él dormía mirando hacia el otro lado, en las veces en que parecía presente, pero estaba lejos. Solo que nadie escucha a un hombre cuando todavía está ahí, solo lo escuchan después de que se va. Y entonces llega la pregunta, ¿por qué no volvió? La respuesta es brutal, porque estando solo encontró paz. Es eso. La paz que encontró, incluso con la cama fría y el café solitario por la mañana, valía más que cualquier compañía que drenaba su energía vital. Es necesario decirlo. Los hombres no odian el amor. Odian en lo que el amor se convirtió. Una ecuación imposible donde todo lo que hacen es insuficiente. Donde cualquier intento de acierto es visto como obligación y cualquier error como prueba de desamor. Hay una frase de Cioran que corta como navaja. El dolor de no ser amado es nada comparado con el dolor de no ser comprendido. Y quizás sea eso. A los hombres se les negó hasta su propio dolor. Cuando sufren, son frágiles. Cuando callan, son fríos. Cuando lloran, son débiles. Cuando desaparecen, son cobardes. No hay escapatoria. Y por eso cuando finalmente escapan, no regresan. Hay algo que ocurre dentro de un hombre cuando prueba el sabor amargo de la libertad. Es una sensación agridulce. Camina solo, pero no se siente solitario. Empieza a escucharse, de verdad, a oír sus propios deseos sin el ruido de las exigencias, a descubrir que tiene ganas que estaban enterradas, que hay libros que quería leer, películas que quería ver, pensamientos que quería pensar sin que alguien los interrumpiera con un «eso no tiene sentido».
Él se da cuenta de que el problema nunca fue la ausencia de una mujer, fue la ausencia de sí mismo al lado de alguien, y que ahora, finalmente entero, ya no acepta volver a la mitad que fue antes. Y eso lo cambia todo. Deja de buscar, deja de justificarse, deja de intentar encajar. Y en ese proceso las mujeres miran y se preguntan, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué están tan distantes? ¿Por qué ya no intentan? Porque ya intentaron, ya sangraron tratando de ser lo suficientemente buenos, ya se hicieron pequeños para caber en el espacio que les dieron, y cuando aún así fueron llamados ausentes, decidieron que quizá la ausencia era, de hecho, el camino más honesto. No están con otras. No están viviendo orgías emocionales. Están en silencio, en casa, cuidando su propia mente, su propia salud, su propio mundo. No renunciaron al amor. Renunciaron a ser mutilados en su nombre. Aprendieron que el cariño que viene con crítica es violencia disfrazada. Que una pareja que exige sacrificio constante es solo un contrato abusivo con flores encima. Y que amar a alguien no puede significar desaparecer de sí mismo. Por eso ellos no vuelven, porque volverían al lugar donde murieron lentamente, al lugar donde fueron invisibles, culpados por respirar, juzgados por ser humanos. No vuelven porque la nostalgia de sí mismos habló más fuerte, y finalmente fue escuchada. Al principio él solo quería ser escuchado. No necesitaba respuestas ni fórmulas mágicas, solo quería contar cómo había sido su día sin sentir que cada palabra sería usada contra él más tarde. Quería poder equivocarse sin ser tratado como una carga, ser él mismo sin pagar un precio por eso. Pero poco a poco el amor se convirtió en un tribunal, y él en el acusado perpetuo. Cada palabra un interrogatorio, cada acción una prueba en su contra, y hasta el silencio, que un día fue descanso, pasó a ser evidencia de culpa. El hombre se dio cuenta de que nada de lo que hacía era suficiente. Si ayudaba en la casa, lo hacía mal. Si olvidaba algo, era prueba de desinterés. Si se callaba, era insensible. Si hablaba demasiado, era controlador. Cada movimiento era analizado, juzgado, distorsionado. Fue entonces cuando comenzó a alejarse emocionalmente, no por falta de amor, sino para preservar lo poco que quedaba de sí mismo. La crítica constante es un veneno lento, no mata de golpe, enferma en silencio. Entra por los poros del alma y cambia la forma en que el hombre se ve. De tanto escuchar que siempre está equivocado, comienza a dudar hasta de sus propios aciertos. Y ahí empieza la gran erosión invisible. Deja de vestirse como le gusta, evita decir lo que piensa, adapta pasatiempos, censura opiniones, se apaga para caber en el espacio que ella tolera. Y lo más trágico, hace todo eso en nombre del amor. Pero el amor no debería exigir amputaciones emocionales. No debería hacer que alguien se disculpe todo el tiempo por ser quien es. Un amor sin aceptación es una forma refinada de tortura. Es en este punto donde el hombre empieza a considerar la idea de estar solo. Al principio lo asusta, parece una sentencia, pero después sana. La ausencia de críticas se convierte en algo nuevo. Paz. Él se da cuenta de que puede pasar un día entero sin ser juzgado. Puede preparar una comida sencilla y sonreír con orgullo. Puede ver esa película tonta sin escuchar que es una pérdida de tiempo. Puede respirar profundo y sentir que el aire es suyo, sin que nadie le diga que está suspirando demasiado fuerte. Y así, poco a poco, la soledad elegida se vuelve salvación. Ella no exige, no cobra, no compara, solo lo recibe, entero, imperfecto, humano. Nietzsche escribió: quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y si miras demasiado tiempo al abismo, el abismo mira dentro de ti. Muchos hombres miraron al espejo y vieron el abismo. Se reconocieron como distorsiones de sí mismos. Hombres buenos convertidos en sombras ansiosas. Por miedo, por culpa, por cansancio. La crítica constante los transformó en sobrevivientes emocionales. Y la soledad fue el único remedio eficaz contra esa herida invisible. Estar solo pasó a significar más que libertad, pasó a significar vida, respirar sin tensión, comer sin ser observado, reír sin ser corregido, vivir sin miedo al próximo juicio. Y lo más bello de todo, la soledad no endureció a estos hombres. Los devolvió a sí mismos, les regresó la ligereza, el placer por las pequeñas cosas, la sensación de pertenencia, incluso cuando nadie está cerca.
Hoy muchos de ellos no sienten rabia, sienten gratitud por haber despertado a tiempo. La crítica constante casi los destruyó, pero fue ella quien los empujó hacia adentro, a una jornada de reconexión, de silencio pleno, de reencuentro con el hombre que fueron obligados a abandonar. Ahora, al mirar atrás, no sienten nostalgia, sienten alivio, y al acostarse solos por primera vez en mucho tiempo, se sienten enteros. La soledad masculina, durante tanto tiempo pintada como un fracaso, se reveló como un refugio, no porque los hombres no quieran amar, sino porque ya no quieren seguir sangrando en nombre de un amor que exige su muerte simbólica. Ellos no huyeron, no desaparecieron. Solo regresaron a casa, no a la casa de ladrillos, sino al hogar interno donde no necesitan demostrar ningún valor. Hoy muchos hombres duermen solos, pero duermen en paz. Hablan menos, pero respiran más profundo. No responden mensajes, pero se responden a sí mismos. Y quizá, solo quizá, este sea el inicio de un nuevo amor. Un amor menos dependiente, más consciente, menos moldeado por expectativas, más construido desde el respeto mutuo. La verdad es simple y brutal. El silencio de la soledad duele menos que el ruido de una relación donde eres invisible. Y cuando un hombre se da cuenta de eso, él no regresa. No porque odie, sino porque por fin aprendió a amarse lo suficiente como para no aceptar nada menos que paz. Recuerdo la primera vez que me quedé solo por elección propia. La casa estaba en silencio, y por primera vez el silencio no gritó, susurró. Susurró cosas que yo había olvidado, que podía reír sin pedir permiso, que podía equivocarme sin ser castigado, que podía existir sin estar siendo puesto a prueba todo el tiempo. Fue en ese silencio donde escribí las primeras líneas de este guión. En la madrugada, con una taza de café frío a un lado y un recuerdo cálido en el pecho, el de alguien que, alguna vez, también se perdió por amor y solo se encontró en la ausencia de él. Si llegaste hasta aquí, mi más sincero agradecimiento. Este video no fue hecho para alimentar rencor, sino para ofrecer lucidez. Tal vez te reconociste en estas palabras, o tal vez recordaste a alguien que necesitaba escucharlas. De cualquier manera, si esto te tocó, ya valió la pena. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Ahora es ese momento en el que yo, como buen hombre moderno y autosuficiente, te pido tu ayuda. Pero claro, sin cobros emocionales, Dale like a este video. No porque yo necesite validación, sino porque el algoritmo es más necesitado que todos nosotros juntos. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez elegiste paz en vez de pasión? ¿Ya renunciaste a una relación para no renunciar a ti mismo? Tu comentario puede ser el susurro que alguien necesita para despertar. Y suscríbete al canal o sigue al margen de la iluminación digital. La elección es tuya, joven Nietzsche ambulante. Están apareciendo 2 videos ahí en la pantalla. No voy a decir qué son, pero uno de ellos podría hacerte replantear todo lo que entiendes por amor. Y el otro quizá te muestre por qué estamos más solos y más vivos que nunca. Buena madrugada, buena soledad elegida, buena lucidez, y recuerda, no estás solo, estás contigo. Y eso ya es mucho más de lo que muchos tienen.